fútbol, ¿no? ¿Qué tema tenemos hoy? Clubes, sociedades anónimas, ¿por qué no prosperan en la Argentina? ¿Cuál es el debate? Claro, porque mira, me pareció interesante enfocar esa cuestión porque el lunes, que fue 12 de abril, se cumplieron 130 años del primer partido, del primer torneo que hubo en el fútbol argentino. Fue un 12 de abril de 1891 y jugaron el Buenos Aires Association Football Club contra el San Andrews Club, ¿no? En un predio de Flores, ahí atrás de la playa de cargas del Ferrocarril Oeste, que es el actual Ferrocarril Sarmiento, ¿no? Bueno, en ese momento era más bien una prehistoria de nuestro fútbol, porque todavía no se terminaban de consolidar ni los clubes, ni había ligas tan permanentes, todos eran de hecho de la comunidad de colegios ingleses, y tampoco estaban definidas del todo las reglas, ¿no?, del fútbol. Estamos hablando de 130 años, pero me interesaba a partir de esa fecha, justamente, para pensar cómo se fueron configurando los primeros clubes de fútbol argentino que después sí perduraron en el tiempo, y pensar esto, ¿no?, de ver o si tuvieron dificultades o no estos intentos de privatización de nuestros clubes. La gran mayoría de los clubes, incluyendo los grandes de primera división, en lo formal siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Se basan en una masa de socios y socias que eligen a la dirigencia de acuerdo a un estatuto del club. Bueno, todo esto, por supuesto, después está mediado por un montón de intereses económicos y políticos. Lógico que hay dirigentes que intentan usufructuar en su paso por el club, eso ya lo hemos visto. En los últimos años se está dando un fenómeno muy interesante de la presencia, por ejemplo, de pesos pesados de la dirigencia sindical en las comisiones directivas de los clubes. Hay una nota muy interesante que sacó hace unos días el colega Federico Yáñez en el sitio Letra P, que tiene un muy buen título, se llama Los gordos van al arco, para hablar de esto, de la presencia sindical en los clubes. Es como también, un rubro, los clubes actuales, como un rubro que tenés que sumar. Claro. Si sos dirigente sindical, tenés que meterte ahí. Claro. empezaron, sí, bueno, yo soy hincha independiente, Moyano, uno de los primeros, toda la familia Moyano, Chiquitapia mismo. Incluso tomando AMPA. este prejuicio, ¿no? De quién va al Claro. arco, de quién es el arquero. Claro, sí, es verdad. Pero bueno, los clubes actuales, por eso, están muy lejos de ser un paraíso de la democracia, ni son instituciones que estén impecables y que solamente cumplen un rol social. Pero, si lo comparamos con la realidad de los clubes europeos, es para pensar si hay o no algo bueno que sobrevive en el fútbol argentino y si es importante defenderlo, ¿no? Por eso, también este pensamiento me surgió a partir de una serie de notas que está publicando el periodista Ezequiel Scher en su newsletter para el sitio Cenital. Él está haciendo una radiografía de los dueños de los clubes de fútbol en las ligas europeas. Es un trabajo muy interesante sobre el que en algún momento estaría bueno profundizar. Pero, por ejemplo, ahora dentro de unos días va a ser el cruce por la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. El club francés es propiedad de un grupo inversor de Qatar, que es mayoría en el directorio, porque, bueno, en estos clubes son como empresas, ¿no? Y tienen directorios con accionistas. Y el club de Manchester está en manos de un miembro de la familia real de Emiratos Árabes, ¿no? Y hasta fue primer ministro de ese país. Bueno, el tipo este se llama Sheikh Mansour, y así como en Emiratos Árabes no lo votó nadie porque es una monarquía, en Manchester City tampoco lo votó nadie porque él compró el club directamente, ¿no? Entonces, estos clubes pasan a ser instituciones que funcionan con una lógica de rentabilidad y de generar ganancias, y todo lo que no sea rentable, medio que no existe en el club, ¿no? Este estudio que está haciendo Ezequiel Scher muestra club por club y liga por liga esta situación en toda Europa, donde la mayoría de los clubes dejaron de ser de sus hinchas y de sus socios y socias, ¿no? Como reacción a esto, a este fenómeno y a esta configuración de los clubes en Europa, está surgiendo algo que llaman fútbol popular. Sobre todo esto pasa en el Estado español, que es un movimiento muy interesante porque son agrupamientos de hinchas y socios que rechazan que su propio club pierda esta identidad y se transforme en sociedad anónima deportiva. Entonces lo que hacen es o fundar un club nuevo o refundar su propio club, ¿no? Algunos así, continúan por ejemplo, defendiendo el mismo trapo, digamos, pero haciendo claro, un esquema alternativo, pero defendiendo la camiseta. colores, esa identidad original, tal cual. Hay un ejemplo muy interesante que es el Atlético Club de Socios. Nació en 2007 y es obra de socios del Atlético de Madrid,
que estaban disconformes con la injerencia empresarial en la vida del club, porque el Atleti es propiedad de una familia de financistas españoles junto al grupo inversor chino Wanda y un grupo inversor israelí, y solamente el 2% de las acciones son de los socios, así que imagínate, están muy en minoría. Por eso, este Atlético Club de Socios se desprendió del colchonero y compite en una liga regional madrileña, y lo interesante es que se sostiene económicamente con la obra social de sus integrantes, con peñas, con rifas y con fiestas barriales, ¿no? Algo que, digamos, genera como comunidad. Hay una veintena de clubes de este tipo, por ejemplo, el Social Deportivo Logroñés, que se fundó después de la quiebra y la desaparición de un club tradicional, que era el Club Deportivo Logroñés. También pasa esto, ¿no? Clubes que no rinden, que no son rentables, después quiebran y desaparecen por más historia deportiva que tengan en su haber, ¿no? Es muy interesante este movimiento de fútbol popular que va ganando simpatías y además tiene como lema odio eterno al fútbol moderno, que es un lema que me gusta mucho. Bueno, y para terminar y para volver al fútbol argentino, lo que nos preguntábamos, ¿por qué hasta el momento nunca prosperó este modelo de sociedades anónimas deportivas? Bueno, recordemos que en su paso por la AFA, Mauricio Macri presentó un proyecto para modificar el estatuto de la AFA que prohíbe por el momento el modelo de clubes sociedad anónima, y en ese momento obtuvo un solo voto, que fue el suyo, el propio, era la época de Grondona. Yo creo que esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con la génesis de los clubes argentinos más importantes, porque en el origen hubo algo que el sociólogo Julio Friedenberg denomina militancia futbolera, ¿no? Que es un concepto muy interesante, está en su libro Historia Social del Fútbol, que es este, acá lo tenemos. Está muy bien. Básicamente, lo que él dice es que cuando nacen los clubes modernos a principios del siglo XX, impulsados por jóvenes estudiantes, compañeros de trabajo o pibes de barrio, había una lucha de estos sectores juveniles por lograr un reconocimiento en un medio todavía dominado por los ingleses, ¿no? Principios del siglo XX. Tenían como que militar para comprar una pelota, conseguir una cancha, crear una liga y ser reconocidos. Y ese proceso se desarrolla en las dos primeras décadas del siglo XX, en la era amateur, por supuesto, y creo que eso dejó su huella en la configuración de los clubes como lugares en los que la actividad social es muy importante. La otra cuestión, que es más cercana en el tiempo, creo que tiene que ver con que los intentos privatizadores del fútbol, que sucedieron en la segunda mitad de los años 90, pasaron cuando se estaba agotando un poco el menemismo y su modelo privatizador, ¿no? Porque ya no había tanto consenso con la idea de que los capitales privados podían hacer funcionar mejor una empresa. Era un modelo que empezaba a demostrar su fracaso, por ejemplo, en las empresas de servicios públicos, ¿no? Pero además, en los intentos concretos que hubo de privatizadores, hubo resistencia de hinchas y socios. Pasó, por ejemplo, en San Lorenzo en el año 2000, cuando los hinchas rechazaron la entrada del grupo inversor ISL, además de que, bueno, después esta militancia futbolera, que podríamos decir, se trasladó un poco al objetivo de volver a Boedo. La famosa vuelta a Boedo. Y también Boedo. pasó en Racing, famosa vuelta a Boedo, que todavía están en eso, pero la están concretando, ¿no? Y también pasó en Racing, donde el club presentó quiebra, en el año 99, asumió un fideicomiso, después pasó un periodo de gerenciamiento, pero la gente de Racing luchó a brazo partido para volver al modelo de asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Eso lo tienen el modelo en todos de la los mayoría de los... en todos los partidos tienen su cántico recordando ese momento, ¿no? Exacto, es muy importante y yo creo que desde el lado independiente hemos sido muy crueles en hacer cantitos con ese tema, porque es algo muy doloroso perder la identidad de tu club. Total. Es la realidad. Otro día yo creo que podemos hablar de cuáles son las ventajas y cuáles los límites que ofrece este modelo de asociaciones civiles en la actualidad, pero para mencionar solamente una cuestión, la movida de muchos clubes del fútbol argentino por restituir la condición de socios y socias a miembros de cada club desaparecidos durante la dictadura sería inimaginable en el modelo de clubes de empresa o clubes de sociedades anónimas. Así que me parece que esto es muy interesante pensando en contraste con los clubes de fútbol europeo y por eso quería charlar de esto en este viernes. Augusto Dorado con toda la data de fútbol. ¿Cuál es el tema, Augusto? ¿Con qué tema cerramos la semana? Un clásico de viernes en nuestra consigna del día. Y yo creo que merecería algo de los Ramones, porque bueno, ayer se cumplieron 20 años sin el gran Joey Ramón, que era el cantante, que ayer lo mencionaron. Bueno, no le estaría lindo cualquier tema de los Ramones. Si es posible el disco Please and Dream, que para mí es el más lindo. Cualquiera de esos. Ahí va.
Augusto Ahí Dorado, va, ¿eh? por Alerta Spoiler, gracias. Nos vemos en la próxima columna. Te mandamos un abrazo. 10 de la mañana